¿Qué influenció para usted el estudiar gastronomía? ¿Qué ¿Qué fue lo influencia? último? Bueno, en realidad yo estudié astronomía, uno, porque en la época que yo estaba, yo soy ingeniero industrial, ¿sí? O sea, yo estudié ingeniería industrial en la época estamos hablando de la época de los 87, 88, ¿sí? Cuando la cocina todavía no existía, o sea, como carrera, ¿no? Estudiar cocina, pues te enseñaba tu mamá, te enseñaba por ahí un cursito libre, pero era más, no era como visto como una profesión, ¿no? Pero siempre me gustó cocinar. Pero bueno, en las épocas uno termina el colegio y ¿qué vas a estudiar, no? Y obviamente no existía eso. Como decir, en esa época decir que voy a estudiar cocina es como yo voy a estudiar para volar cometa. ¿Entiendes? Algo así, no era como una carrera, era como un pasatiempo, o si no, era un trabajo desde el punto de vista como medio relacionado hasta como un obrero en realidad, ¿no? ¿Y Ser más o cocinero, menos a ¿no? partir de qué año? Yo, ya cuando empezó esto de ver un interés sobre el estudio de la cocina, que ha sido casi a finales de los 90, al final de los 90, inicio del 2000, fue que me metí a un curso, ¿no? Y me di cuenta que eso era lo que realmente me gustaba, ¿sí? Y a partir de ese momento, pues, me dediqué al estudio de la astronomía. Dejé lo que estaba haciendo por estudiar exactamente, sí, por estudiar. Pero sé qué es lo que define la gastronomía peruana. Básicamente la gastronomía peruana, si hablamos de gastronomía peruana tradicional, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de gastronomía tradicional, nos estaríamos rebasando básicamente en aquellos platos que vienen de atrás, ¿no? O sea, de épocas antiguas, ¿no? Hacia ahora, pero que son transmitidas de generación en generación, ¿no es cierto? Pero como en la actualidad existe este concepto de la globalización, que antes no existía, porque ahora sí hay un concepto de globalización, se están introduciendo nuevas gastronomías, ¿sí? Y con mucha fuerza, cosa que antes sucedía solamente por un concepto de que, bueno, cuando vinieron los españoles, invadieron, entonces impusieron sus costumbres, ¿verdad? Y después, de paso, por ejemplo, como dicen, ¿no? Venían otro grupo migratorio, que pueden ser los italianos, por ejemplo, que llegaron al Perú y dejaron sus redes, pero sucedía solamente de esa manera, siempre y cuando hubiera una migración, o sea, un grupo, ¿no? Pero en la actualidad ya no necesitan venir los grupos. Ahora todo se mueve en función al mercado, ¿verdad? Entonces, si uno se puede percatar, las franquicias foráneas, como en el caso pues de Estados Unidos en sus franquicias como Kentucky Fried Chicken, Domino's, Papa John's, ¿verdad? Popeyes, etc. Entonces el peruano ahora tiene unas opciones gastronómicas que ya no solamente son las tradicionales, sino son todas aquellas gastronomías que vienen de fuera, como el caso del sushi, y que se va creando el sushi peruano, el sushi criollo, ¿verdad? Porque este sushi ni siquiera que se vende es netamente japonés, sino... ¿Se está haciendo como una función? No sé, en algunos casos sí, en algunos casos sí funciona. En otros casos viene la comida tal como es, ¿no? O sea, por ejemplo, viene el pollo frito americano tipo Popeyes o viene la hamburguesa, ¿verdad? Y claro, la hamburguesa peruana, porque la hamburguesa tipo Bembos, por ejemplo, tiene las características más enfocadas al paladar peruano, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero eso no deja de que en sí el producto originalmente viene de Estados Unidos, exactamente, sí. Entonces la gastronomía, en este caso, para el peruano, se ha ampliado más de lo que era antiguamente, porque antiguamente solamente la mayoría, por ejemplo en mi generación, pues mi mamá, ¿qué preparaba? O sea, comida criolla, pues, ¿no? Difícilmente preparaba en casa pues algo distinto, ¿no? Entonces, pero ahora no. Ahora hay un poco más de variedad y de diversidad, ¿no? ¿Sí? Entonces la comida peruana se ha globalizado también, ¿no? Se ha globalizado un poco más a lo que era antes, ¿no? Esa es la nueva comida peruana, la nueva gastronomía, ¿no? En el Perú, porque es la opción que tienen los peruanos para evolucionando la gastronomía. Justamente la gastronomía, bueno, lo que pasa es que podríamos hablar de la gastronomía peruana de evolución dependiendo los sectores sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sigo pasando por un mercado y la gastronomía del mercado, ¿sí? Sigue siendo la misma, claro. ¿Sí? No ha cambiado. O sea, yo voy a un mercado y venden lo mismo, ¿verdad? La gente toma caldo de gallina, la gente come el menú, arroz con pollo, papa a la bancaína, o sea, no ha habido un cambio. Por ahí que esto de combinar, que sí me he dado cuenta que en el estrato más popular, por ejemplo, lo que sucede más es esto de combinar en un plato muchas preparaciones, ¿sí? ¿No? De poner 3, 4, 5 cosas, ¿no? Huancaína con arroz con pollo y chafainita, y como eso de los 7 colores, cosas así. Pero si hablamos de la evolución gastronómica, en el caso de los sectores altos,
pues como esos restaurantes, ¿no? Donde salen pues todos estos grandes cocineros y que cocinan pues maravillas, pero que va enfocado a un sector nada más. Entonces ahí había una evolución, se puede decir una evolución en el sentido que creo que no es muy diferente a lo que pasaba antes, ¿no? La gente que tiene más poder adquisitivo tienen mayor capacidad de poder elegir comida posiblemente más refinada, ¿no? Con ingredientes posiblemente más exclusivos o más caros, ¿no? Quiere decir que para ti solamente había una evolución en un sector. Sí, por no en supuesto, todo. porque si vamos a un mercado vamos a encontrar Claro. la misma comida, ¿no? Sí, a veces, no sé si has visto que hay estas ferias en algunas zonas de Lima y que están a veces en los mercados donde ponen unos toldos blancos y la gente vende ahí su comida y venden, ¿qué venden? Comida criolla, sí, ¿verdad? Comida tradicional, ¿verdad? No es una evolución, algo que digas, mira, qué diferente, cosa que no me parece mal porque la cocina tradicional tiene un valor, Claro. ¿sí? Pero cuando se quiere dar a entender como que la comida peruana, y la comida, por ejemplo, que hablamos de esta evolución de los restaurantes, solamente ha evolucionado desde el punto de vista en el que se ha afrancesado la comida, ¿no? Se ha ¿Cómo francesado? afrancesado. Se ha copiado el modelo francés, ¿no? De la Nouvelle Cuisine, ¿no? De esa época donde los platos pues donde la comida va en el centro, cantidades reducidas porque se ve mucho la parte estética, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tú vas a un restaurante, te cobran, pero al final de cuentas te sirven una cosa que para uno, que la comida peruana normalmente no ha tenido esa característica, ¿no? La comida peruana siempre ha sido comida en volumen, comida, Bien taipada, bien servida. exactamente, esa es la característica característica que tiene la comida peruana, ¿sí? Pero cuando digo que se ha francesado es porque se ha querido volver, pues, es cierto que los franceses pueden han refinado su comida, pero ¿qué te sirven, pues? Posiblemente, pues, magret de pato, ¿no? Cosas así. Y lo mismo quieren hacer acá, pero ¿qué? Con la papa a la huancaína. O sea, que no tiene, pues, si uno compara la valorización de productos, una papa no va a costar igual que un pato, ¿no es cierto? Sí. Entonces uno va al restaurante y te sirven como es gourmet, entre comillas, porque eso es lo que le han dado a entender a la gente que es gourmet. Entonces, la papa de la bocaína que antes te llenaba, o era pues uno degustaba y comía con ganas, así que rico, ahora pues es una papita cóctel así, de un tamañito así, con un poquito de cremita, pero ya te dicen que eso es refinamiento, ¿no? Cosa que yo no comparto en realidad, ¿no? Sí. Bien, ¿y tendrá algún referente o patrón en cuanto a admiración, a su profesión? Bueno, yo admiro, para decirte sincero, yo si admiro a un cocinero, básicamente son cocineros foráneos, ¿no? Que son cocineros que han marcado las pautas dentro de la gastronomía mundial, ¿sí? ¿Cómo cuál? ¿Sí? Como Paul Bocuse, por ejemplo, ¿no? El dueño de ese restaurante, quien fue un innovador dentro de la cocina francesa, ¿no? Normalmente el problema es que habría que considerar es que hay chefs que son famosos por su legado en cocina, ¿sí? Y otros que son producto del marketing, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de una época donde la gastronomía supuestamente ha explosionado en el país, dime tú, ¿cuántos platos nuevos se han incorporado en la gastronomía peruana? Y yo veo que la gente sigue comiendo lo mismo, sopa a la morena, o copa, causa. Lo único que han hecho ha sido crear causa de pollo, ahora hay causa con pulpa de cangrejo, ¿no? Pero sigue habiendo la causa, ¿no? En cambio, cuando uno ve la historia gastronómica de otros países, por ejemplo el caso de Francia, Italia, muchos chefs han creado platos que se han incorporado a esa gastronomía del lugar. O sea, los chefs han aportado con nuevos platos que han sido platos que han tenido... Y en el Perú aún no pasa eso. Yo no conozco. ¿No conoces? No conozco a alguien que, por ejemplo, no sé qué cocinero nuevo de los que están ahora ha inventado un plato y que digamos que ese plato se come en las calles, en las casas, en las calles, en los restaurantes. Yo lo único que sé es que siguen comiendo todo el mundo lo mismo. ¿Y cuál es tu plato preferido? ¿En sí? Ya, bueno, esa pregunta me gusta, ¿ya? ¿Sabes por qué? Porque a veces me dicen, ¿qué cocina prefieres, no? ¿La peruana, la china, no? Yo no tengo esa forma de pensar en realidad. Para mí la gastronomía es como la música, ¿entiendes? No tiene nacionalidad, o sea, no es como que, este grupo es de Inglaterra, entonces Inglaterra tiene lo máximo, no, o sea, así como me puede gustar una canción de tal banda, ¿sí? Me puede gustar la canción de otra banda, ¿sí? Y yo no puedo pensar que todas las canciones de ese grupo son, ¿cómo se dice?
Sí, como que todas las canciones de ese grupo son las mejores, ¿sí? Entonces, yo creo que la comida, por ejemplo, así como me puede gustar una entrada, por ejemplo, en el caso de la comida peruana, me encanta la papa a la huancaína. Me parece fabuloso. Me encanta la causa, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otros platos que no me gustan. ¿Cómo cuáles? No me gusta la carapulcra, por ejemplo. No me gusta la chanfainita, por ejemplo. No me parecen, o sea, platos para nada atractivos. O sea, nunca los pediría. Si tuviera opción de pedir otros platos, pediría otro tipo de comida. Me encanta, por ejemplo, unos fettuccines al Alfredo, por ejemplo, ¿sí? Me parecen fabulosos. Una pizza, por ejemplo, así tipo estilo italiano, una pizza margarita, me parece fabuloso, por ejemplo, ¿no? Unos crepes, por ejemplo, ¿no? Sí, me parecen fabulosos también. Creo que Postres. Me encanta el cheesecake, pero el verdadero, ¿no? El americano, el New York cheesecake, es increíblemente rico, por ejemplo, ¿sí? Es increíblemente rico. No el cheesecake que venden en la mayoría de clases que parece otra cosa menos queso, ¿no? Pero yo creo que la comida es tan diversa y que uno pues adopta en realidad de todos lados, ¿no? En la cocina china pues también hay cosas fabulosas, ¿no? Y creo que cada plato tiene como que creo que hay un momento, ¿no? Es como, no sé, es como la Tiene música. algo especial cada... Sí, es como cuando quieres bailar cuando quieres bailar con tu enamorada posiblemente una canción romántica, pones un lento, pues, ¿no? Claro. Entonces en ese momento, ahora si quieres moverte un poco, pues a lo mejor pones otro tipo de ritmo, ¿no? La comida también es igual, creo que está en función también al ánimo, al estado de ánimo y cosas así, ¿no? Si no puedo decir porque si dijera que hay un plato que me gusta mucho, lo comería todos los días, pero creo que me aburriría también así me gustara mucho, ¿no? ¿Qué Sí, se come mejor en el Perú, en la costa, sierra o en la selva? Yo creo que tiene que ver mucho con la parte de cultura, en realidad. O sea, me refiero a la idiosincrasia y cultura. Por ejemplo, en el norte, mi madre es de Chiclayo, por ejemplo, y la gente de Chiclayo le gusta comer, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que Sí, he visto que le gusta comer bastante. Sí, le gusta comer bastante, ¿sí? Y es así, de gustar, ¿no? De comer mucho y muchos platos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa naturaleza ha hecho, por ejemplo, que en Chiclayo la comida sea muy diversa, ¿sí? Y sea muy sabrosa también, porque es parte del gusto del lugar, ¿no? En Arequipa también pasa algo similar, ¿no? También tiene una buena gastronomía, tienen buenos platos y todo. Cosa que, por ejemplo, en la selva yo no he visto eso en realidad. O sea, no he visto yo no digo que no tenga gastronomía, pero no creo que ese sea como yo creo que a ellos más les gusta, por ejemplo, me parece como que les gusta tomar, ¿no? La bebida y cosas que están relacionadas pues a la fiesta, al baile, y por eso que creo que si te das cuenta entre la selva, la sierra y la costa, me parece que la selva tiene más variedad de bebidas, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces creo que la idiosincrasia está funcionando ahí, más allá de los ingredientes que puedas tener en el lugar, ¿no? Creo que depende un poco más del gusto de la naturaleza, del gusto de la gente, ¿no? En este caso me parece que Chiclayo, por ejemplo, Arequipa, ¿no? En Lima también gusta comer, ¿ah? En Lima también gusta comer, ¿no? Por eso también hay gastronomía y todo eso ahí, ¿no? Entonces no es tanto el lugar en sí por una cuestión de región, sino creo que está más depende más de la gente, ¿no? Que le gusta el hábito a querer comer rico, ¿no? Entonces son preferencias, ¿no? De cada grupo, ¿no? ¿Y usted cree que las bases de nuestra gastronomía son las fusiones más que nada? Bueno, es que en realidad casi todo viene de algún sitio, ¿no? Sí, es cierto que nosotros en el Perú, cuando llegaron los españoles, encontraron ingredientes locales, pero básicamente adoptamos la forma de elaboración como ellos nos enseñaron, ¿no? Sí, y lastimosamente pues no existe registro de cómo se comía en la época del... O sea, comían ají, comían esto, comían el otro, pero no decían de qué manera lo preparaban, ¿no? Entonces, definitivamente todo viene de una influencia, ¿no? De un lugar. Hay una fusión, si se quiere decir, entre cuestiones de ingredientes, cuestiones de preparaciones, ¿no? Y siguen llegando de afuera, y siguen llegando, ¿no? O sea, eso no se ha detenido, ¿no? Sí, es como que a veces mis alumnos me dicen, profesor, y no hay un plato que sea así puro, netamente peruano, así, ¿no? O sea, no existe, pues, no existe lo puro.